Y resulta que hay un estudio del año 75, después que derrocan a Allende, que lo elabora el Senado de los Estados Unidos, los senadores de Estados Unidos, porque querían investigar qué tanto intervino Estados Unidos en el derrocamiento de Allende, del gobierno Allende, si la CIA había participado o no. Y en ese informe que está en la página web, que lo pueden buscar, que se llama Acción Encubierta en Chile, bueno, resulta que ellos reconocen que aplicaron varias acciones para derrocar a Allende. Una guerra económica, presiones desde lo financiero para que no financiaran el gobierno de Allende, pero además financiaron a los partidos de ultraderecha para generar violencia en las calles y terrorismo, infiltraron la Fuerza Armada de Chile. Todo eso está escrito en ese informe. La gran conclusión de este informe es que los senadores apoyamos el derrocamiento de una democracia para instaurar una dictadura. Es la gran conclusión de ese informe, pero se dieron cuenta tarde, ¿no? Porque ahora el discurso es que en Venezuela tenemos una dictadura, como fue el discurso cuando Allende, decían hay que derrocar al dictador Allende, que está generando crisis humanitaria en Chile. En ese momento no hablaban de crisis humanitaria, pero carencias, etc. Bueno, muy parecido a lo que ocurre ahora. La siguiente, por favor. La siguiente, que la voy a pasar. Bueno, un poco comentarles para el tema de la democracia, muy rápidamente, tocando esto de la democracia y la dictadura en Venezuela. Como ustedes saben, ese es el discurso que está justificando las sanciones actuales de Donald Trump, ¿no? Si ustedes leen las sanciones, dicen el gobierno dictatorial de Maduro que está generando crisis humanitaria en Venezuela. Eso es, de esa forma ellos quieren justificar la intervención. Bueno, Venezuela ha pasado por 22 procesos electorales, 21, vamos al número 22 ahora en octubre. Solamente desde el año 2013 ha habido 4 comicios, entre parlamentarias, regionales, municipales, la Asamblea Nacional Constituyente, y además cada vez que se pierde se reconoce que gana la oposición, ¿no? Pero además de eso hay un sistema automatizado, reconocido, y para las próximas elecciones que va a haber en octubre, que son regionales, pues se inscribieron 226 candidatos, la mayoría de los factores políticos de la oposición. O sea, vamos a ir a elecciones de los 23 estados, y resulta que para esas elecciones se inscribieron 226 candidatos. Además, separados, no todos de la oposición, el chavismo va unido en cada estado, pero la oposición con 200 candidatos. Y todavía el discurso de que hay una dictadura, ¿no? Pero participar, inscribirse en esas elecciones implica reconocer el árbitro electoral, reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, que solicitó el adelanto de las elecciones para octubre, que estaban planeadas para diciembre. Hay un reconocimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, el discurso, al igual que lo económico, es desviar la atención y decir que más bien hay una dictadura. La siguiente, por favor. El otro gran discurso es el de la Asamblea Nacional Constituyente, que dicen que es ilegítima, etc. Hay un artículo en la Constitución que establece que el presidente puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el artículo 347. Eso fue lo que hizo el presidente Maduro. Se elige a la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora lo que dicen es que no reconoce a la Asamblea Nacional, sino al Parlamento. Lo que no dice es que recientemente hubo un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente reconociendo la convivencia de todos los poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional. Es un poco para desmontar esa matriz de opinión. La siguiente, por favor, la siguiente. Y bueno, yo termino ahorita con la parte de la crisis humanitaria en Venezuela. Porque quiero introducir los temas y después me gustaría más bien escuchar todas las preguntas y aclaramos, ¿no? Se dice que hay una crisis humanitaria y que está justificando la intervención. Pero la pregunta nuestra es, ¿cómo justifican una crisis humanitaria que no es tal? No estamos diciendo que no estemos viviendo una situación difícil desde hace 4 años, porque estamos viviendo una situación difícil, pero no una crisis humanitaria. Recientemente el PNUD dijo que Venezuela tiene un índice de desarrollo humano alto.
Eso fue el año pasado, de 0,767. El 2013 era de 0,762. Es decir, a pesar de la guerra económica y a pesar de la dificultad, aumentó el índice de desarrollo. La siguiente, por favor. La CEPAL dice que somos el país menos desigual de América Latina. Eso fue un informe que publicó hace 3 meses. Bueno, después de Cuba, creo. Aquí están todos estos países. Aquí está Venezuela, incluso por debajo de Uruguay, que siempre ha estado de primero. Si un país está en crisis humanitaria, no tiene un índice de desarrollo humano alto, ni tampoco tiene esos niveles de desigualdad, comparados con otros países de la región, ¿no? La siguiente, por favor. Y les traje algunos indicadores. De pobreza hasta el 2016, la estructural, a pesar de la guerra económica, por las políticas del gobierno, que me imagino que han visto, si es que llegan las noticias de entrega de viviendas, que se mantiene el subsidio del sector transporte, que se mantiene el subsidio de los servicios básicos, a través de la distribución de alimentos por la vía de los CLAP, de los comités de abastecimiento y producción. Son políticas que han buscado proteger a la población ante esta guerra económica. Y estos son los indicadores de pobreza. La siguiente. Este es el consumo de alimentos en Venezuela, en calorías, 3.092 kilocalorías. Ciertamente en el 2012, antes de la guerra económica, consumíamos más, pero si uno compara con el 2012, claro que cayó. Y ha caído, efectivamente ha caído. Pero fíjense aquí en el 2003, cuando llamaron un paro patronal, aquí nadie dijo que había una crisis humanitaria. Y en los 80 y en los 90, por ejemplo el 89, no sé si se acuerdan del Caracazo en Venezuela, estos eran los niveles de consumo de alimentos. 2.187 kilocalorías diarias por persona en promedio. 2.187. Muy por debajo de lo que establece la FAO. Estamos aquí. Sí hemos bajado el consumo, pero además un consumo que era relativamente para nosotros alto, ¿no? Pero no estamos en niveles de crisis humanitaria. Digamos lo que les quiero mostrar. Otros indicadores, la mortalidad infantil. ¿Por qué les traigo estos indicadores? Bueno, porque clásicamente cuando hablan de economía, hablan solo de economía. Y como nosotros en Venezuela nos hemos empeñado que el modelo está centrado en el ser humano, para nosotros los indicadores económicos no son suficientes. No es que no sean importantes, si crece o no crece la producción, los precios. Pero para nosotros lo importante, siendo coherentes con el discurso, es qué está pasando con la población, en salud, educación, pobreza, etc. Por eso es que uno no se queda solo con los indicadores económicos, ¿no? Porque si ustedes ven solo la inflación, y yo les voy a mostrar ahorita un gráfico de la inflación y la pobreza, uno diría, bueno, sí, están en crisis, ¿cómo van a ser esos niveles de inflación? Pero hay otras cosas, están las políticas del gobierno que centran la atención en el ser humano y que permiten resistir a esta guerra económica, porque lo que ha hecho el pueblo venezolano estos 4 años es resistir a la guerra económica. Y que con esta resistencia se han relativamente controlado algunos indicadores. La siguiente, por favor. Esta es la mortalidad por desnutrición, que se la quisimos traer. ¿Por qué? Porque fíjense cuántas personas morían en los 80 y los 90 por desnutrición, sin comida. En el 2003, con el paro petrolero y el sabotaje de la economía. Pero estamos en estos niveles. La siguiente. Bueno, en términos económicos tenemos un desempleo de 6,6%. No sé en cuánto está el desempleo en México. Pero 6,6% es un desempleo natural, digamos, porque no es una mala tasa de desempleo. Que eso se corresponde con los niveles de producción. ¿Le pasa algo yo? Eso se corresponde con los niveles de producción. Esta es la producción en Venezuela hasta el 2015. Ha caído, yo les decía que cayó, sí cayó, porque cayó el precio del petróleo. Pero fíjense, los niveles de producción 2015, por el 2016 deben estar por aquí. Aunque estén por aquí, los niveles están muy por encima de los últimos 30 años. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Venezuela vive la peor crisis económica de su historia, porque tiene 4 años consecutivos cayendo el PIB. Eso es lo que han leído, ¿verdad?
Bueno, todo, pero el fondo incluso un informe, ¿no? Ha caído 4 años consecutivos. Claro, lo que no dice es que 4 años consecutivos, primera vez en la historia, ha caído el precio del petróleo, primero. Tampoco dice que hay una guerra económica y que hemos estado siendo asediados, agredidos en lo económico con manipulación. Pero tampoco dice que a pesar de la caída de la producción, en términos per cápita, los últimos 4 años la producción en Venezuela ha estado 9% por encima de los últimos 30 años. En términos per cápita. ¿Ha caído? Sí, ha caído. Pero tenemos niveles de producción todavía relativamente altos. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es otro indicador, que es el de vivienda. Se han entregado 1.700.000 viviendas y este es el indicador de hacinamiento. Este es el hacinamiento, viviendas en hacinamiento, ¿no? Que es un indicador del Instituto Nacional de Estadística. Y sigue bajando por las políticas del gobierno. Esta misión vivienda es muy importante. No solo porque entrega viviendas, ¿no? Y garantiza el derecho a la vivienda digna, sino que ha sido una política esta, con la reactivación de las obras públicas, una política desde el gobierno para garantizar la reactivación de la economía. De hecho, los últimos 4 años ha disminuido la producción, ya se los mostré, en Venezuela, pero porque disminuyó la producción del sector privado. La producción del sector público ha aumentado en los últimos 4 años. Y ha aumentado por la misión vivienda, las obras públicas, etc. La siguiente. Me faltan 2 láminas que tienen que ver con lo que les dije al inicio del modelo de fracasado socialista. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando uno dice modelo fracasado, ¿para quién? Si nosotros nos quedamos solo con lo económico, pues vemos PIB, vemos precios, etc. Esta línea azul que ustedes ven aquí son los niveles de producción en Venezuela desde el año 80. Saben que la década de los 80 y los 90 fueron los momentos de mayor neoliberalismo en Venezuela como en muchos países de América Latina. Y creció el PIB. Esos años creció la producción, igual como creció aquí, excepto este año fue el paro petrolero. Pero en la década de los 80 y los 90 crecía el PIB y crecía la pobreza. Después del 99, exceptuando este año del paro, crecía el PIB y bajaba la pobreza. La pregunta es, ¿fracasó el modelo para qué? Porque aquí crecía, uno esperaría que si la torta es más grande, por lo menos por los bordes, el pedacito, aunque sea muy pequeño, que le tocaba a cada uno, pues un poquito más grande, y los que estaban en el umbral de la pobreza salían de la pobreza. Eso es lo que uno espera. Bueno, además eso es lo que dice la famosa teoría del derrame, de la copa, no sé si la conocen, que promovió la CEPAL en los 90. Bueno, tenemos que crecer porque después sucede un derrame y le salpica a el resto de la población. Eso es lo que decía esa teoría. No, pero en Venezuela eso no pasó. La del goteo es la misma, la del derrame, la del goteo, la de la copa, tiene distintos nombres, pero es eso. En Venezuela sí crecimos, pero eso no le salpicó a la mayoría. ¿Qué significa esto? Que las políticas en los 80 y los 90, como eran neoliberales, más bien eran cada vez más desiguales. O sea, la torta era más grande, pero ese pedacito que le tocaba a los que tenían menos recursos, además era más pequeño, porque se concentraron más los capitales en los grandes sectores. ¿Por qué? Las políticas, no sé si, digamos, en algún momento ustedes también la vivieron. ¿Cuál fue la política? Congelaron salarios y liberaron precios. Y si a mí asalariado me congelan mi sueldo y me liberan los precios, ¿qué va a pasar con mi sueldo? Se va a deteriorar y yo voy a ser cada vez más pobre. Esas eran las políticas. Llega el presidente Chávez en el 2003, después que del paro, y dice, no, ya va, la cosa es al revés. Controló los precios y empezó a ajustar los salarios en función de los niveles de precios. Además de las otras políticas, las políticas sociales, de subsidios, de acceso a los servicios básicos, vivienda, revirtió la privatización del sector salud, revirtió la privatización del sector educación, es decir, una serie de políticas que acompañan, aumentó el número de pensiones de los adultos mayores, etc.
Bueno, esto se ve reflejado. Y la otra gráfica que les quiero mostrar, que también está asociada a ese supuesto modelo fracasado, es ya no con la producción, sino con la inflación. Esta línea azul que ustedes ven aquí es la inflación en Venezuela desde el 80. Este es el mismo pico que vimos hace poquito, desde el 2003. Se dispara la inflación. Y la roja es la pobreza. Que fíjense, 88-89 subió la inflación, subió la pobreza, ¿no? Porque los más afectados siempre los pobres. Subía la inflación, subía la pobreza, ¿sí? Aquí también, 96-97, que fueron unos años difíciles también, con el gobierno de Caldera, subía la pobreza. Subió la inflación en el paro y subió también la pobreza. A partir del 2003, cuando comienzan estas políticas de protección centradas al ser humano, sube la inflación y la pobreza se mantiene. Aquí sube la inflación y la pobreza se mantiene. Y estos niveles de inflación que ustedes ven aquí, inducida, que hubiese esperado uno si el comportamiento fuese como en los 80-90, que esta línea roja estuviera por aquí. Bueno, eso no está por aquí. Esta es la gráfica que mejor muestra la resistencia del pueblo venezolano a las agresiones económicas. O sea, la agresión económica ha sido desproporcionada debido por la inflación. Pero los niveles de pobreza sí se revertieron. Ustedes ven que sí sube un poquito, ¿no? Pero no en los niveles. Esto es pobreza por ingreso. La que yo les mostré antes era la pobreza estructural, la de necesidades básicas e insatisfechas, que es la que tiene que ver con cuánto gano y cuánto me cuesta la canasta básica. Sí se revirtió porque es que ha sido exagerado el nivel de inflación, pero no en la misma proporción la pobreza. ¿Por qué? Por las mismas políticas. Entonces volvemos a la pregunta. Cuando nos dicen, es que fracasó el modelo, pero ¿fracasó para quién? Fracasó para los grandes capitales, que son los que están detrás, al final, de toda esta guerra económica. Al final, la guerra, lo que se está disputando es la lucha entre dos modelos. Un modelo capitalista, neoliberal, que cada vez concentra más capital, y ese modelo que se siente amenazado ante la consolidación de un modelo alternativo, socialista, y además un modelo alternativo y socialista en un país con la principal reserva de petróleo, en un país con mucho oro, en un país con muchos diamantes, hierros, etc. Y además un país estratégicamente bien ubicado desde el punto de vista geográfico. Entonces es una amenaza muy grande. Desde que el presidente Chávez dijo en el 2005-2006, vamos hacia el socialismo, eso fue una amenaza, como lo dijo Allende en el 70, como se dijo en Cuba, eso es una amenaza para el modelo capitalista. No se puede permitir que un modelo avance, de ese tipo avance y se consolide, porque es mostrar el fracaso del modelo capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Generan unas situaciones de hecho en lo económico, comunicacionalmente, históricamente han dicho que lo que fracasó fue el modelo socialista, pero es que históricamente no han dejado que el modelo socialista se desarrolle y se consolide, porque lo han venido asediando, lo han venido boicoteando con estos mecanismos y quizás con otros, pero comunicacionalmente en el mundo parece como que el problema es el modelo socialista, ¿no? Entonces, de alguna forma esto es lo que ha venido pasando en Venezuela. Ya yo con esta lámina cierro para darle preguntas y respuestas. Creo que toqué varios de los temas, pero me gustaría también escuchar las preguntas de ustedes, las inquietudes, más allá de lo que yo les pueda presentar. Muchísimas gracias por su atención.